Hola City Friends, hoy les traigo la tercera receta de pizza del canal. Esta vez es una receta un poquito más sencilla que la vez pasada, con harinas que tenemos más asequibles en casa y un poquito más rápida de hacer, pero igual de deliciosa. Espero que les guste y comenzamos. Ok, lo que primero vamos a necesitar es 100 mililitros de agua, a la cual le vamos a agregar una cucharada de azúcar morena o blanca y 2 cucharaditas de levadura seca. Esto lo dejaremos reposar por 20 minutos o 25 en un lugar cálido. Luego, entre tanto mezclamos 150 gramos de maicena más 100 gramos de harina de arroz más 50 gramos de mandioca y una cucharadita de goma santana y una pizquita de sal. Si no tenemos mandioca, pues lo agregamos maicena. Y si la harina de arroz es integral, mejor. Le agregamos 2 cucharadas de aceite de oliva o aceite de girasol o el aceite vegetal que tengamos. Así. Esta pizza lo que tiene es que es una pizza básica con los ingredientes que tenemos en casa. Aquí le he agregado la mezcla con la levadura y el agua. Y mezclo muy bien hasta y voy viendo la consistencia que va quedando. En este punto lo mezclamos con la paleta de cocina porque se pega mucho en las manos. Bueno, siempre se va a pegar en las manos. Las masas sin gluten, al no tener gluten, es mejor que queden más líquidas. Yo le he agregado un poquito de agua extra porque me parecía que estaba muy seca. Y esta es la textura que tiene que tener. Bastante líquida. Dejamos reposar durante 2 horas en un lugar cálido. 2 horas, pero depende también del clima de cada país. Se tiene que ver así, después de reposar. Ahora, yo agrego a la mesa harina de arroz, la cual me va a ayudar, como la masa es todavía bastante pegajosa, me va a ayudar a amasar la masa. Así. Y a unir y a que sea más cohesiva la masa. Lo amasamos un ratito más. Solo el suficiente para que la masa esté suficientemente, pues, más o menos elástica para que cuando se pueda hacer esto que estoy haciendo, una bolita así que se forme, ya está lista para trabajarla y estirarla. No vamos a necesitar rodillo. Si quieres puedes utilizarlo, pero mejor si lo estiras de esta forma. Vamos estirando con nuestras manos, con nuestros dedos, del centro hacia afuera. Yo quiero que mis bordes queden más gruesos, así que lo estiro así, del centro hacia afuera. Así el centro queda fino y los bordes quedan más gruesos. Si no lo quieres hacer así, pues con un rodillo estiramos todos al mismo grosor. Así, dejo reposar por un ratito, una media hora aproximadamente la masa. Y procedo a echarle los ingredientes que quiera. En este caso le voy a echar un poquito de salsa que he preparado. Y luego le voy a echar en los bordes, por cierto, antes que se me olvide, le pongo un poquito también de aceite. Así los bordes quedan más crocantes. Es un truquito. Luego le coloco, como decía, queso mozzarella. Y bueno, en este punto podemos colocarle todo lo que queramos y hacer la pizza como queramos. Un poquito de cebolla fileteada y así. Maíz, me encanta el maíz. Así, llevamos al horno, cocinamos 240 grados por 20 minutos aproximadamente. Y así ha quedado nuestra pizza. Una receta súper fácil, súper rápida con harinas que tenemos en casa. Si queremos le podemos agregar algún otro tipo de harina que le aporte más proteína a la masa. Que no tenemos goma santana, le podemos agregar un huevo. Necesitamos que le aporte proteína para que haga cohesiva la masa. Nos vemos en el próximo vídeo. Un gran beso.